Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una muy buena semana. Acá tenemos la siguiente sesión que precisamente se corresponde con los contenidos que teníamos que haber seguido adelantando la semana pasada, pero que dado el acalorado e intenso debate, y les agradezco muchísimo por toda su participación y su buen hacer, pues tuvimos o dedicamos precisamente la sesión a debatir y a sentar y profundizar sobre los conceptos que teníamos pendientes de la semana anterior, con lo cual esta semana dedicaremos precisamente a reconocer cuáles son las implicaciones de esta construcción del sujeto político y las nuevas formas de mediación a partir de comprender también cuáles han sido los elementos, las características que a la hora de intentar, en cierto sentido, muchas veces sin todo el éxito que hubiera sido deseado por los teóricos que lo plantean, ¿no? Pero sí al menos vislumbrar y construir un pequeño boceto de lo que puede ser la opinión pública o qué características definen a la opinión pública, pues a partir de una lectura histórica sobre diversos ejemplos en los que se evidencia una manifestación y todavía más importante, una relevancia fundamental de la opinión pública en una serie de tomas de decisiones fundamentales o centrales para el desarrollo de, en este caso, los diferentes sistemas políticos sobre los que nos referiremos. Iremos o podríamos ir identificando algunas de esas características en la medida en que, pues, como decíamos, pues, se hacen evidentes y ayudan, apoyan a construir una categorización, al menos simple, esquemática, ¿sí?, de aquello a lo que denominamos opinión pública. En ese sentido, estábamos viendo que no quiero centrarme en lo que ya vimos, ¿no? Efectivamente, el concepto de esfera pública como lugar y, digamos, el método por el cual se manifiesta la opinión pública, recordemos de manera sencilla, en la teoría de tipo institucionalista, la esfera pública, y bueno, quien haya leído a Habermas seguramente pues sea más consciente, ¿no?, de lo que queremos decir acá. Es el lugar donde interactúan aquellos que han sido elegidos como representantes de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y aquellos ciudadanos, los representados, que quieren manifestar una opinión, ya sea favorable o contraria a la desarrollada, digamos, en la toma de decisiones por aquellos que son representantes, por el poder político. Es decir, es el lugar donde interactúa la esfera política con la ciudadanía. Y esa esfera pública, en la cual ambos sujetos deben, o a la cual ambos sujetos deben desplazarse, pues tiene una serie también de características en las que sobre todo pues prima la necesidad de contar con ciudadanías letradas, interesadas en el desarrollo de lo político y con capacidad de interacción. Eso nos limita mucho en la medida en que, como habíamos dicho, no todos los ciudadanos y las ciudadanas están interesados en participar de lo político. Hay otros que no tienen las posibilidades de participar de lo político, hay otros que no tienen las capacidades para participar en esta esfera pública. Hablábamos de los ejemplos más evidentes, como aquellos a los que no les son reconocidos derechos políticos plenos, como migrantes indocumentados, como presos o privados de libertad, como en ciertos momentos históricos también
todas las mujeres, los afrodescendientes o las comunidades indígenas desde un punto de vista ontológico, en la medida que se deben supeditar a un sujeto individuo que en muchos casos no es el sujeto político básico de la toma de decisiones propia, de los sistemas de gobierno propio. En fin, esa esfera pública que, como decíamos, pues responde a una relación sistémica, dependiendo cómo comprendamos el Estado y la relación que se establece entre los individuos que hacen parte de ese Estado y los individuos que toman las decisiones en ese Estado, pues consideraremos en diferente medida cuál es el lugar donde se ejerce esa discusión, donde se logra interactuar entre ciudadanía y aquellos que hacen parte de la representación política. Bueno, históricamente ese lugar de la esfera pública también ha sido contraargumentado, también ha sido criticado y puesto en duda en la medida en que la opinión pública ha transgredido esas formas institucionales de interacción. Es decir, no todo hace parte de las instituciones reconocidas, formales, sino que la opinión pública, y en la gran mayoría de los casos, al menos los casos más exitosos en relación a la opinión pública, ejerce su papel desde escenarios no institucionales, no formalizados, en la medida que de esa manera logra confrontar con herramientas propias, con instrumentos propios, a un Estado que garantiza las formas institucionales de representación y de interacción, pero que duda en gran medida, y lo hemos visto en este caso con las manifestaciones en el paro nacional, durante el paro nacional, y la represión y la violencia extrema ejercida por las fuerzas públicas, ¿verdad? En la medida en que es un Estado, como hemos dicho, que no tiene una idea muy clara de cómo debe afrontar una negociación, una discusión, las diferentes tensiones que se ejercen con la opinión pública de una manera pacífica, porque ha sido un Estado que está acostumbrado a hacerlo en entornos de conflicto armado, de violencia, de guerra. Y obviamente pues las respuestas para una guerra no son las mismas respuestas, ni deben ser las mismas respuestas que para un entorno de paz, digamos, o al menos de construcción democrática en discusión. Ese ejemplo nos lleva a pensar de nuevo al texto de Grossi, en la medida en que nos acerca a diferentes ejemplos de cómo se ha ido desarrollando la opinión pública. El primero de los ejemplos nos lo da protagonizado por este señor que ven acá, un pose de trapero, ¿verdad? Émile Zola, intelectual y ensayista francés de finales del siglo XIX y principios del XX, precisamente periodo en el que publica en el periódico L'Aube la columna de opinión J'accuse, una carta al presidente de la República Francesa, en la que Émile Zola defendía la inocencia del soldado Dreyfus, un soldado de origen judío que había sido acusado de traición, ¿verdad?, en ese entorno temporal. La esfera pública, que había seguido el juicio de manera muy cercana, precisamente por el interés de publicitarlo del propio Estado francés, de la República Francesa, estaba en un principio a favor, ¿verdad?, de esa acusación. Al leer a Émile Zola, la propia opinión pública cambia de opinión y el clima de opinión, que es aquel que mide cuál es la orientación de esa opinión pública, vira precisamente en torno del propio Estado, haciendo que llegue tiempo después a recusar de sus propias acusaciones y pedir incluso perdón por esa acusación infundada al soldado Dreyfus. Este es uno de los ejemplos, digamos, de la fuerza de la opinión pública, primero para ver cómo es capaz de que los propios representantes políticos se retracten de sus decisiones, y en segundo lugar la fuerza de los líderes de opinión. ¿Sí? A partir del siglo XX nace también la importancia, o se fortalece la importancia de estos líderes de opinión, figuras que cuentan con un alto capital simbólico y un alto capital cultural,
con el cual logran conseguir ejercer una mayor influencia, una mayor persuasión sobre la opinión pública que otros personajes, otros individuos, otros representantes del espacio público. El segundo de los ejemplos, para no tardar mucho, porque todo esto está en el texto y entiendo que además ustedes pues, no quieren un vídeo muy largo, es el que nos dan el propio Grossi a partir del ejemplo de las predicciones de George Gallup, un estadístico, un sociólogo estadístico estadounidense que en la década de los años 30, en pleno periodo electoral, pronostica a través precisamente de la estadística la victoria del candidato, digamos, que había sido predicho como perdedor por la gran publicación que se había dedicado hasta ese momento a ayudar a las predicciones sobre la elección presidencial en Estados Unidos, que era el Literary Digest. Contra todo pronóstico, digo, en aquella época, George Gallup acierta en su pronóstico y, sin planteárselo en algún momento, inicia el periodo de lo que se conoce como la opinión pública de las masas, o la opinión pública, la era de la opinión pública, la era populista de la opinión pública, inaugurando también la importancia, o el sello de la importancia de la estadística en el manejo del clima de opinión, la generación de predicciones sobre el clima de opinión. Es también, precisamente por la apuesta por la estadística, el inicio de una apuesta por una opinión pública agregada y no discursiva, en la medida en que se priorizan el ejercicio de las mayorías a partir de esta estadística, piensen en las encuestas, los sondeos, las propias votaciones, solo tienen en cuenta elementos mayoritarios, y eso pues tiene que ver efectivamente por un principio básico de la estadística, que es el principio de validez versus fiabilidad. Cuando nosotros queremos que nos enfrentamos a un ejercicio estadístico, tenemos que construir un equilibrio entre estos dos conceptos. Validez en la medida en que cuando yo genero una pregunta a una comunidad social, necesito que tenga un nivel de validez. Ese nivel de validez lo mide la profundidad de las respuestas, es decir, es más válida una respuesta con mayor cantidad de detalles sobre el porqué de la respuesta, la justificación. Es decir, usted va a votar por qué candidato, voy a votar por el candidato X, por qué va a votar por ese candidato, su familia votaría por ese candidato, en qué condiciones votaría por ese candidato, cuáles son sus antecedentes en las elecciones anteriores, ha sufrido alguna decepción por candidatos de otro partido para tomar esa decisión, usted es militante político de algún partido, usted le interesa la política, tiene estudios, qué estudios tiene, dónde estudió, dónde nació, cuál es su familia nuclear, en fin, cuanto más profundicemos su respuesta, mayores, datos más interesantes o al menos más profundos nos ayudarán a explicar esa respuesta de manera individual. El problema es que para construir un resultado estadístico que sea fiable, necesitamos que las respuestas sean mensurables o conmensurables, es decir, que puedan equipararse unas con otras. Y en la medida en que más profundizo las condiciones de una respuesta, más inconmensurables, es decir, mayores trabas tendré a la hora de compararlas con las de otros sujetos. ¿Por qué? Porque responderán cada vez más a cuestiones subjetivas. Entonces será muy difícil encontrar un común denominador en todas las respuestas que me ayude a poder compararlas desde un punto de vista estadístico. Es por eso que siempre vamos a tener que mantener ese equilibrio y en muchas ocasiones, sobre todo cuanto mayor es la muestra, sacrificaremos validez por fiabilidad en el diseño, especialmente sea de las encuestas, de los sondeos, del ejercicio de obtención de datos estadísticos que vamos a llevar a cabo. El tercero de los ejemplos es el que nos trae precisamente el autor Grossi con el tan consabido
caso de Watergate. Ya saben, los dos periodistas del Washington Post que revelan la utilización por parte de Nixon de fondos reservados y de fondos públicos para el espionaje no solo de rivales políticos directos del Partido Demócrata, sino también de figuras públicas, periodistas, líderes de opinión, deportistas incluso, que digamos Nixon consideraba oposición, ¿sí? Nixon, que era un presidente con un alto nivel de aceptación, a raíz de este escándalo de Watergate, renuncia, o digamos, el proceso es un poquito más complejo. Nixon pierde el favor de la opinión pública y es tal la pérdida de legitimidad ante la opinión pública que desde el Parlamento estadounidense se fuerza la renuncia del presidente para evitar un impeachment político, es decir, la remoción legislativa del presidente del Ejecutivo. Este ejemplo ilustra lo que Grossi denominaría el triunfo de la opinión pública, es decir, cómo el clima de opinión de esta opinión pública puede hacer precisamente tambalear la máxima representación de un sistema político como puede ser el jefe del Estado. La consideración de la opinión pública hacia esa figura política será de vital importancia en la medida en que podrá sostener sus posibilidades de representación o acabará con ellas. Entonces, Grossi nos muestra este ejemplo y lo utiliza precisamente para hablarnos de la importancia reverencial de contar con el favor de la opinión pública a la hora de tomar decisiones. No importa la fortaleza, digamos, representativa, pero importa de manera relativa la fortaleza representativa en el Ejecutivo o los votos que hayamos obtenido, sino que sin el favor de la opinión pública en cualquier momento de la legislatura, una democracia liberal representativa, podemos caer en el error de pensar que, piensen en Iván Duque, ¿verdad? Nos quedan 2, 3 años por delante y podemos solucionar este problema. Veremos qué ocurre en Colombia en las próximas elecciones, pero la opinión pública se ha posicionado claramente en contra de su presidente, el presidente que eligió pues, de manera mayoritaria, que no sea, digamos, con un margen excepcional, ¿no? Un margen común dentro de las legislaturas anteriores en Colombia. Y en ese sentido, bueno, pues, tenemos que ver cómo el Partido Centro Democrático se rehace o cuál es la estrategia que presentará o cómo la oposición también capitalizará esa mala lectura de la importancia de la opinión pública que ha hecho el máximo representante en el Estado del Partido Centro Democrático, no tanto del Centro Democrático como tal, que podemos intuir quién es, pero sí a nivel de figura pública. Obviamente el presidente de la República es quien más representará el capital o pondrá en juego el capital político incluso del partido al que representa, ¿no? Nos lleva Grossi después al año 94 para hablarnos de una característica que complejiza en alguna medida esta visión de la opinión pública. Hasta ahora habíamos visto características más o menos superficiales, ¿verdad? Pero nos trae aquí un ejemplo un poquito más complejo. Año 94, Italia, Silvio Berlusconi, presidente de la República Italiana, plantea la posibilidad de llevar a cabo una ley que garantice la casa por cárcel, casa por cárcel para políticos que estén acusados de o por corrupción, por iniciar procesos de corrupción, participar en procesos de corrupción. La medida, en los sondeos iniciales, cuenta con el favor de la opinión pública, fundamentada en la saturación del sistema penitenciario italiano y pues, la pérdida de recursos que eso supondría a la hora de pues, tener que actualizar el sistema penitenciario, etc. Y el propio gobierno pues, decide, junto con sus legisladores y sus socios de gobierno, iniciar, tramitar y redactar la propuesta de ley que había sido sondeada ante la opinión pública, ante el favor de la opinión pública.
Ocurre entonces que ante esa ley, un grupo importante a la hora de medir precisamente el clima de la opinión pública, que no es más que el colectivo de jueces, en ese momento en Italia, se pronuncia en contra de esta ley, argumentando que era una ley redactada para los amigos políticos y amigos personales del presidente, que el presidente estaba implicado en esos casos de corrupción, que el partido de gobierno también lo estaba, y que en tanto no respondía a razones realmente, digamos, de interés público, sino a razones de interés personal del propio presidente o de los miembros del partido de gobierno o del Ejecutivo. Estos jueces, en aquella época, contaban con un prestigio muy alto precisamente por la encarnizada y decidida lucha que estaban llevando a cabo frente a las mafias, especialmente siciliana y calabresa, ¿sí?, napolitana, y piensen, por ejemplo, pues en el atentado contra el juez Falconi y todo ese periodo, ¿verdad?, de violencia que había identificado en estos jueces una especie de héroes de la democracia, ¿no? Contaban entonces con un alto prestigio entre la opinión pública y precisamente estos jueces hacen que la opinión pública cambie su percepción y varíe, precisamente se posicione en contra del gobierno y de la decisión del gobierno de implementar esta ley. Esto nos está hablando del poder de lo que Grossi denomina las minorías activas, la fuerza de una opinión pública desagregada que tendrá en cuenta también los intereses de algunas de esos miembros específicos de la opinión pública o de las propias instituciones, ¿verdad?, que por cuestiones de prestigio, de legitimidad, de capital social, simbólico, cultural, etc., tendrán una mayor influencia en la toma de decisiones y pueden precisamente variar el clima de opinión. Por otro lado, Grossi cierra su capítulo hablándonos de un último ejemplo, el ejemplo de la guerra de Irak del año 2003, y bueno, como bien saben, una guerra motivada en principio por las evidencias encontradas por agentes estadounidenses en territorio iraquí, en pleno régimen de Saddam Hussein, de la fábricas de armas de destrucción masiva y de armas biológicas que finalmente pues, se descubrieron como una falsedad, ¿verdad? Nunca existieron esas fábricas, fueron unas pruebas que fueron montadas precisamente por estos agentes y por el gobierno estadounidense para justificar una guerra en territorio iraquí, de poner a Saddam Hussein y bueno, controlar un lugar como Irak, que precisamente está en el epicentro geopolítico del control de la distribución del petróleo y del gas. ¿Sí? Si nosotros ponemos un mapa mundi y pueden hacer ese ejercicio en sus casas, ver dónde está Irak, ¿verdad?, y preguntarnos por qué creen que es importante o que era importante en aquel entonces para Estados Unidos publicitar una guerra en ese país tan lejano del Medio Oriente. ¿Sí? Solo diremos que está, bueno, entre Rusia, Turquía, Irán, ¿verdad?, y Egipto. Tenemos ahí un entente y obviamente pues la salida de Europa. Aquí Grossi nos trae un ejemplo desde un tiempo dado. El texto es de 2004 y yo lo he hecho adrede precisamente para hablar ahora mismo de esto. Esta foto famosa es la foto de las Azores, llamada foto de las Azores, precisamente denominada así por el lugar donde se realizó esa foto y digamos que el lugar fue elegido por el presidente Durão Barroso, que era por aquel entonces el mandatario de la República de Portugal, anfitrión del encuentro donde se firmó la declaración del inicio de la guerra contra Irak por parte de Estados Unidos, en la cabeza de George Bush, hijo, presidente entonces de Estados Unidos, obviamente, Tony Blair, primer ministro del Partido Laborista británico
del año 2003, en el año 2003, y José María Aznar, presidente del gobierno español del Partido Popular. Iniciada la guerra, la opinión pública internacional se manifiesta de manera mayoritaria, quizá como nunca antes, y probablemente como nunca después podríamos hablar del ejercicio de los movimientos de indignados que se dieron en el ciclo del 2011, en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Reino Unido, quiero decir, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, en fin, en grandes países, en grandes partes de grandes territorios, ¿sí? A nivel global, o bueno, otros ciclos que no han sido globales, sino más regionales, como por ejemplo la Primavera Árabe o los ciclos de protesta actuales, porque todavía no se han cerrado, latinoamericanos, ¿no? Pero digamos que la opinión pública internacional en todo el mundo se movilizó en gran medida, sobre todo en el norte global, también tendríamos que decirlo, pero también en grandes zonas del sur global, especialmente el sudeste asiático, en contra de la publicación de la guerra de Irak y en contra de el acuerdo de la firma de esta declaratoria de guerra y del desplazamiento de tropas, obviamente, al país del Medio Oriente. Grossi en este punto nos dice esto supuso una derrota de la opinión pública porque a pesar de manifestarse en contra de esta guerra, los mandatarios siguieron adelante con la guerra. ¿Por qué? Grossi nos lo explica a través de nuevo del ejemplo de las minorías activas. Muchas veces los representantes públicos toman en cuenta antes los intereses de ciertos elementos, de ciertos agentes, ya sea del ámbito económico privado, normalmente también pueden ser del ámbito representacional, político, público, o de ciertos representantes de la propia opinión pública, en la medida en que consideran que favorecerá mejor sus intereses personales, sus intereses propios, que el tener en cuenta la propia opinión pública. Es una ponderación. Y esa ponderación, en este caso, llevó a la posibilidad de derrota. Lo que nos decía Grossi es, tengan cuidado. No siempre, obviamente, los ejemplos anteriores nos dan mucha esperanza, pero no siempre la opinión pública triunfa, sino que hay muchos intereses intermediados que generan ruido, que ensucian la relación entre representantes y representados. Ahora, Grossi en 2004 no tuvo en cuenta que ese ciclo de protestas frente contra la guerra de Irak acabaría con una derrota parcial. Sí, una derrota parcial en la que el sucesor de George Bush, hijo, es derrotado en las elecciones de 2008 por Barack Obama de manera preferencial. Tony Blair deja el gobierno en medio de la legislatura a Gordon Brown y poco después el Partido Laborista pierde también las elecciones del Reino Unido. José María Aznar, bueno, más bien el sucesor de José María Aznar en el siguiente periodo electoral, Mariano Rajoy, es decir, el candidato del partido de Aznar, pierde de manera dramática también las elecciones del 2004. Tanto Aznar como Tony Blair, además, precedidos por sendos atentados terroristas islámicos como consecuencia, como represalia a la participación de ambos países en esta guerra. ¿Sí? Si bien George Bush participaba en la guerra, además, porque decía que Saddam Hussein o el régimen de Saddam Hussein favorecía los intereses de Al-Qaeda, ya saben, el ejecutor de los atentados de las Torres Gemelas en 2001. Reino Unido y España no habían recibido ataques directos de Al-Qaeda. Bueno, a raíz de la participación de estos países en Irak, en la guerra de Irak, recibirán en 2004, el 11 de marzo, los atentados de Madrid, en los trenes de cercanías, donde mueren 192 personas, en Londres los atentados de 2006 también, donde mueren también más de 150 personas. Como digo, ese ciclo inaugurado
en el año 2003 nos llevará a los ciclos de protesta y de deslegitimación del 2011. Entonces no podríamos decir que fue una derrota real de la opinión pública, fue una derrota, digamos, en una batalla concreta, pero finalmente la opinión pública seguramente tuvo un fortalecimiento a partir de estos procesos, de estos ciclos de movilización. Entonces, Grossi, habría que preguntarle a él, seguro también podría considerar como nosotros, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en la fuerza de la ciudadanía, más allá de las instituciones. Podemos considerar que la ciudadanía es una institución. ¿Qué es una institución o cómo se configuran las instituciones y cuál es el poder político de estas instituciones? Y el poder en la toma de decisiones, finalmente. Bueno, una institución no es más que la convención por parte de representantes y representados en torno a la organización de ciertos intereses concretos para la efectividad en la toma de decisiones. Entonces existen una serie de instituciones que intermedian precisamente la relación entre representantes y representados para favorecer precisamente esa toma de decisiones en la medida en que prevalezcan los intereses obviamente del conjunto de la ciudadanía, pero también, digamos, en términos, obviamente estoy hablando institucionalistas, favorezcan el desarrollo de esa toma de decisiones, porque si fueran relaciones directas serían muy difíciles, casi imposibles, todas las relaciones que se tendrían que establecer. Entonces son elementos que intermedian precisamente y digamos que acaparan ciertos procesos, los resumen y logran, pues bueno, generar canales mucho más efectivos o más rápidos, ¿verdad?, en la gestión de esa toma de decisiones. Bueno, la ciudadanía, en ese sentido, puede también constituirse en términos de institucionalización en la medida en que, bueno, siguiendo un poco esta perspectiva del clásico de Berger y Luhmann, la construcción social de la realidad, una institución no es más que un consenso sostenido en el tiempo, un consenso social sostenido en el tiempo, y si la ciudadanía, digamos, llega a la consideración de que ciertos elementos institucionales no funcionan, pueden ellos mismos también ejercer el poder político que se les ha supuesto, ¿verdad?, o que se les ha otorgado, y plantear soluciones alternativas en términos institucionales de organización. Bueno, llegaremos a ese punto más adelante cuando hablemos de la posibilidad de la opinión pública, pero nos queda una parte fundamental para el desarrollo de nuestras de nuestros propios intereses, que es relacionar todo esto con los medios de comunicación. Y es que, ¿dónde quedan los medios de comunicación? ¿Cómo se desarrolla la relación entre las instituciones, los sistemas políticos y los sistemas mediáticos de un país como Colombia, de cualquier país del mundo, ¿verdad? ¿Existe algún tipo de correlación entre ambos? Bueno, esto es precisamente el contenido que yo quisiera dejarles para la próxima semana, porque yo sé que ya llevamos casi 35 minutos y bueno, para no alargar mucho el contenido, la próxima semana, como les digo, pues tendrán el contenido sobre los sistemas mediáticos específicamente en el canal de Teams, ¿sí? Entonces, no obstante, quisiera que ustedes me den alguna pincelada, alguna consideración de cómo intuyen esa relación, ¿sí? Por lo tanto, pues será una de las preguntas del foro. Ya saben, a este vídeo y a las lecturas de la sesión le acompañarán también unas preguntas en el canal de Teams, bajo el epítome de foro, que todas y todos ustedes tendrán que responder como parte de la evaluación de la nota de participación de la asignatura. Entonces, como les digo, participen. La semana que viene, tal y como está en el cronograma, tendremos otra vez vídeo y en el vídeo pues cerraremos con el tema de los sistemas mediáticos y plantearemos también las condiciones para el trabajo del primer parcial, ¿verdad? Que como ya saben y ya hemos adelantado, estará organizado por grupos y bueno, no será tampoco un trabajo excepcionalmente moroso ni que ustedes tengan que dedicar gran
cantidad de recursos energéticos, ¿no? Pero sí que requiere de cierta rigurosidad y de un acercamiento desde los contenidos que hemos estado viendo ya en estas últimas sesiones, bueno, las sesiones que llevamos hasta ahora, y el cual deberá ser presentado no la siguiente sesión, sino obviamente la de dentro de 15 días, donde nos encontraremos el jueves a las 7 de la mañana, como siempre, y los grupos presentarán sus propuestas. Esas propuestas las discutiremos y, digamos, con una serie de correcciones habrá un periodo para que ustedes puedan enviarlas también, enviármelas a mí, obviamente, y esos serán los trabajos finales que se evaluarán. Entonces, es algo como más dialogado, más colaborado. Como les digo, la próxima semana hablamos más en concreto sobre estos trabajos. Por ahora, sean juiciosos, continúen respondiendo a los foros, por favor. Les he dejado abierto el anterior. Quien no lo haya hecho, alguien despistado que todavía no lo hiciera, estoy hablando de hace 2 semanas, respóndalo porque se va a cerrar. Respondan el de esta semana, no se duerman, porfa, y cualquier duda, ya saben, cualquier comentario, cualquier necesidad, yo estoy muy pendiente, obviamente. Los jueves de 7 a 10 siempre voy a estar ahí, porque la idea no es que esto es un espacio sincrónico, lo que pasa es que les adelanto los contenidos teóricos, como ya saben, para evitarles, pues sobre todo a ustedes, inconvenientes, ¿no? Con cuestiones de caídas de red, etc. Pero el espacio sincrónico sigue, yo estoy ahí con sus compañeros, debatiendo, comentando las necesidades que a ustedes les surjan, ¿sí? Entonces, les deseo, como digo, muy buena semana y nos veríamos la próxima de las sesiones.